Hola, hola, bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Bien, muy contenta porque vamos a hablar de un tema de las fiestas. Vamos a hablar del tema qué pasa con lo que comemos, con lo que elegimos para hacer, para cocinar, para comer, cuándo hay exceso, cuándo no hay exceso. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar también del tema de los ruidos, Ajá. ¿sí? También los ruidos con los que ahora en la fiesta, los fuegos artificiales y demás, cómo molestan. Y un tema de vitamina D. B. ¿Sí? D de dedo, ¿Sí? muy bien. La vitamina que ahí, entre hormona, vitamina ¿Del solcito? del sol. Muy bien, bueno, vamos a informarnos de todo. Dale, Dale. vamos. Bueno, Richard, en la época de las fiestas especialmente hay mucho barullo, mucha pirotecnia, mucho parlante, mucha música. Alto, mucho trago, mucha comida, la gente habla, se queda difónica. ¿Qué pasa con los oídos? ¿Qué pasa con los adultos mayores, con los bebés? Estamos con la doctora Iris Rodríguez, ella es otorrinolaringóloga del Hospital Italiano. Hola, Iris. Hola, ¿cómo ¿Qué están? tal? ¿Cómo Un les abrazo. va? Gusto es mío también. Gracias por invitarnos. No, un placer tenerte. ¿Y qué pasa con este tema de los sonidos, los ruidos ya, no? Sí, escuchando tu introducción, bueno, se acercan las fiestas y viene la pirotecnia. Creo que a la mayoría no nos gusta ya, pero la pirotecnia todavía está entre nosotros y tenemos que tener cuidado. Así como cuidamos los animalitos que se enloquecen por el ruido, los bebés tienen hiperacusia, se llama, ¿no? Es decir, que digamos, no todos, una gran parte puede presentar una sensibilidad más mayor, especial para los sonidos, que los adultos por ahí no nos damos cuenta. Entonces hay chicos que por ahí se ponen la manito así o no, o lloran. Entonces estemos atentos que no solo el gatito o el perrito se pone abajo de la cama, sino que el bebé le puede pasar y no puede expresar eso. Claro. ¿Y cómo lo podemos cuidar en ese momento? Bueno, vamos de un extremo primero, que sería que no haya esa pirotecnia, ¿no es cierto? Pero si lo hubiera por los vecinos o qué sé yo, saber que eso puede pasar y entonces tratar de estar en un lugar en el que no llegue por lo menos tan fuerte. Me contaba una colega que a uno de sus chiquitos le venía el problema así como en combo. Decía Papá Noel y decía, no mamá, viene Papá Noel y va a venir los ruidos. Era todo asociado. En lugar de asociar a los regalitos o a los abuelos que venían o a la familia que se reunía, el chiquito había desarrollado esa ansiedad y ese miedo al ruido porque él tenía una hiperacusia. Fíjense ustedes cómo de un bebé, un nenito, un niño puede desarrollar un problema que se puede instalar y ser serio finalmente, y no poder disfrutar de algo tan hermoso como es, ¿se acuerdan ustedes cuando esperábamos a Papá Noel? Entonces me parece que vale la pena prestar atención a eso, por lo menos. Y después hay otras cosas. A los adultos también nos molestan y cuando estamos más adultos también, porque tenemos una pérdida natural de los oídos nosotros, de la función, ¿no?, que viene con los años. Entonces, si nosotros tenemos esa pérdida y a la vez le damos intensidad de otros ruidos, esa pérdida puede llegar a molestarnos porque se pueden hacer traumas acústicos, no solamente en la edad adulta, sino en cualquier edad pueden ser los traumas acústicos. Que bueno, que también es otra cosa para prevenir, ¿no? Claro. ¿Y tapones, por ejemplo, para oídos se puede usar? ¿Es conveniente, diríamos? ¿Ayuda? Sirve, claro. Sí, si te gusta, no sé, no, para los bebés o los niños, claro, que por ahí... Yo creo que lo mejor... Porque uno, digo, no puedes prevenir si el vecino lo va a hacer eso, o no. Lo mejor es saber esto, por eso me parece genial que lo difundan, saber esto y ya saber que para cercana a esa hora que estén en un lugar donde no llegue tantos ruidos. Sí, se puede poner tapones, pero la verdad que el chiquito de la Navidad con tapones está como incómodo. No, pero no todo el tiempo, sino solamente cuando hay sonido, si música, escuchan que llega, y hay mucha música, uno mismo. Y si uno se tapa un solo oído, ¿es la mitad de perjudicial o no? No necesariamente, porque el otro oído compensa, digamos. Claro, así que no. Entonces... Y esta es la problemática abordada desde los oídos, pero también todos estos ruidos podemos abordarlo desde la voz.
¿no? Que es a lo que yo más me dedico, y es algo inseparable, porque uno tiene más ruido, más levanta la voz. Y entonces también es una cuestión para tener en cuenta. Claro. Los ruidos ambientales y la voz son grandes enemigos. Siempre que uno escuche que hay ruido ambiental, se calla la boca y listo. Una de las cosas que más refiere la gente que viene del interior a vivir a Buenos Aires es qué ruidosa que es Buenos Aires. Sí, sí. Mucha gente lo refiere, uno ya está habituado, claro, y capaz no se da cuenta. Me pasa mucho, y esto creo que es lindo para difundir. Los pacientes, como todos nosotros, o la gente tiene poco tiempo y está apurado, y hablan, porque doctora tiene turno, supongamos, por el celular, en el subte, con los ruidos, los chillidos de las frenadas. Es espantoso. Yo siempre le digo, pásame un mensajito o hablamos más tarde. Yo lo espero, no se preocupe, porque no se da cuenta, y para escucharme a lo que le digo tiene que agudizar el oído, que no siempre puede, y además hablar más alto. Un desastre. Hablar en el subte, no. Hablar en la calle, tampoco. En lo posible. Y eso, cuando hablamos, nos esforzamos para hablar, que estamos produciendo algo en las cuerdas vocales, la inflamación. Si no tenemos un manejo de nuestra voz para manejarla en los momentos que la voz requiere intensidad con el menor esfuerzo, que esto los profesionales, los locutores, los profesionales de la voz lo adquieren, lo estudian, por supuesto. Si no tenemos ese manejo, como nos pasa a la mayoría de la gente, tenemos que evitar hablar en esos momentos. ¿Por qué? Porque la laringe tiene una forma de hablar que, si no está entrenada, lo que recurre a músculos del cuello que la ayuden, esto inconscientemente, y esos músculos no están preparados para ayudarla. Entonces uno termina con cefaleas, con dolor de cuello, hablando mal. Finalmente... Sí, parte de la contractura que a claro, acá usa Claro. Uno dice, ay, hablé todo el día, no doy más, no quiero que me hable nadie, voy a relajarme, tomo un baño de inmersión, porque quiero relajar, todo el cuerpo se estresa. Claro. La voz nace de todo el cuerpo, no solamente de las cuerdas vocales. Bueno, muchas gracias, Iris, Bueno, un gusto. muchas gracias. Bueno, pero hoy vamos a hablar de la vitamina D. Ajá. ¿Sí? Y hemos invitado para eso a la doctora María Laura García. Ella es médica especialista en endocrinología. Muy ¿sí? bien. Bueno, ¿qué beneficio tiene la vitamina D en el organismo? ¿La tenemos normalmente? ¿Cómo es? A ver. Bueno, la vitamina D, en realidad, más que una vitamina, es una hormona. Wow, ya empezamos. Vamos a cambiar los Mirá. conceptos. Una vitamina es una sustancia que uno necesita en pequeñas concentraciones y el organismo no la produce. En cambio, una hormona es un mensajero químico. Y la vitamina D es una hormona, por lo tanto lo podríamos llamar hormona D, como primer concepto. La vitamina D, o hormona D, es importante porque tiene acciones fundamentalmente a nivel del hueso. Participa en la mineralización del hueso, es decir, forma los cristales en el hueso, y en el mantenimiento del equilibrio del calcio y del fósforo. Cuando hay deficiencia de esta vitamina, se produce raquitismo en los chicos, que todos habrán escuchado, que es una enfermedad que hace que el hueso sea más frágil y se deforme, y en el adulto también produce una enfermedad que favorece el desarrollo de fracturas. Y lo más nuevo de vitamina D, es que tiene acciones extraóseas, acciones no clásicas. Y esas acciones están relacionadas con patologías inmunológicas, con patologías oncológicas, o sea, con cáncer, con enfermedades autoinmunes, con el desarrollo de diabetes. Así que bueno, eso es lo importante de la vitamina D. ¿En dónde la encontramos la vitamina D? Y si comiendo solamente alimentos cubrimos la necesidad básica. La vitamina D se produce, hay dos fuentes principales. Una es el sol, que es la clásica, también se llama la hormona del sol. Bueno, la principal fuente es el sol. Uno, a partir de la exposición solar, de acuerdo a la incidencia del sol en la piel, se produce a partir de una sustancia que es el dehidrocolesterol, la vitamina D. Esa vitamina D... Es decir, la produce el propio organismo. Exacto, los rayos UV actuando sobre una sustancia en la piel, esa sustancia se activa en la piel, pasa por el hígado para recibir una primera activación, por el riñón para recibir una segunda activación, y es ahí que tenemos una de las fuentes de vitamina D. Hay un tip muy interesante que la vitamina D a partir del sol se produce siempre y cuando no tengamos mucho factor de protección solar, porque por ejemplo con un factor 5 disminuye un 95% la producción de vitamina D en la piel. En la gente mayor hay menos de esta sustancia en la piel, con lo cual hay menos producción de vitamina D. Si tengo quemaduras en la piel también se produce menos vitamina D.
Y esto tiene un poco que ver también con que la gente hay mucha frecuencia de deficiencia de vitamina D en la población en general, ¿no? Bueno, y entonces en cuanto al tema vitamina D, desde la piel, de acuerdo a cómo dé el rayo del sol en el planeta, digamos, se produce más o menos vitamina D. Por eso en el invierno se produce menos vitamina D que en el verano. ¿Y la exposición tiene que ser sin ropa al sol o puede ser con La exposición tiene que ser sin ropa y sin factor. Claro, directa sobre la piel. Directo, exacto. Y uno, para saber si está produciendo vitamina D cuando se expone al sol, hay un tip muy interesante, que es ver el reflejo de la sombra. Si la sombra es más corta que tu altura, significa que se está generando vitamina D, porque la incidencia del sol es la adecuada, ¿sí? Entonces, bueno, nada, tendría que ser sin factor, entre las 11 y las 3 de la tarde. Ahí tenemos encuentros con los dermatólogos, ¿no? Pero bueno, también tenemos... Pero igual es un ratito, digamos, pero es igual es un rato. Son 10 minutos. Ah, ok. O un poquito menos en verano y 15 minutos en invierno. Ah, por Sí, día. por día, sí. O por lo menos 4 veces por semana. Y va a depender de si tengo factor, de qué edad tengo, de si tengo alguna enfermedad cutánea, si tengo quemaduras. Las pieles más oscuras producen menos vitamina D porque la melanina absorbe los rayos UV del sol, entonces se produce menos vitamina D. Y la otra frente, bueno, tenemos acá la imagen, que son los alimentos. Los alimentos como los aceites de pescados, los huevos, y dentro del reino vegetal, sobre todo los hongos. El tema son las cantidades. ¿Cuánto necesito de esto para obtener vitamina D? Bueno, de los pescados, por ejemplo, necesito 4 porciones de salmón. De huevos necesito como 10 huevos. ¿Por día? Por día. Por eso es difícil obtenerlo desde los alimentos. Si les gusta el aceite de hígado de bacalao, son 2 cucharadas, pero bueno, una cosa horrible. Feo también. Además con los efectos adversos en colesterol y demás que esto nos puede traer. Así que bueno, un poco, nada, la principal fuente, como dijimos, es el sol. Con los alimentos podemos suplementar, pero no vamos a llegar a las cantidades. Y hoy se ve mucha suplementación a nivel de farmacia y de medicamentos, diríamos. Eso, ¿cuándo se indica? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora se le indica a tantas personas, diríamos? Bueno, tenemos todo esto lo extraóseo. Con COVID hubo mucha movida con vitamina D. De hecho, nosotros hicimos un trabajo que vimos que los pacientes internados con COVID que tenían vitamina D más baja les iba mucho peor que los que tenían vitamina D más alta. El corte era más o menos la vitamina D, para saber el valor hay que medirlo en sangre, ¿no es cierto? Los que tenían menos de 20 les iba peor, tenían más tiempo de internación y demás. Y tiene que ver no solo con lo óseo, sino con todo esto, lo inmunológico, las enfermedades como por ejemplo la psoriasis, digamos, necesitan tener buen aporte de vitamina D. ¿Se acuerdan cuando los tuberculosos los mandaban a Córdoba a tomar sol y que andaban mejor? Bueno, la vitamina D aumenta una sustancia que se llama catequicidina, que hace que mejore la inmunidad y la respuesta, digamos, inmunológica, sobre todo contra el bacilo de Koch y contra otros gérmenes. Bueno, por eso andaban mejor, por la vitamina D del sol. Así que bueno, tiene que ver con eso, por eso está tan de moda la vitamina D. Con COVID fue como un furor, ¿no? Ajá. ¿Y de qué manera o qué cantidad habría que ingerir? Y lo básico, depende de los valores, habría que medirlo, ver si estoy deficiente o suficiente. Se sabe que hasta un 50-60% de la población, depende de la época del año, como les dije, y depende de donde uno viva. Si uno vive cercano al Ecuador, los niveles de vitamina D son mejores que si uno vive alejado de la latitud del Ecuador, pero se estima que alrededor de un 50-60% de la población es deficiente o insuficiente. Entonces, bueno, nada, habría que medirlo y sustituir, o aportar vitamina D o tratar con vitamina D. Lo normal serían 800 unidades, 1000 unidades, ¿sí?, de aporte. Que puede ser con suplementos, digo, muchas veces no se llega con esto y hay cápsulas, solución oral, de todo. Tenemos todo tipo de forma de administración para suplementar. ¿Y esa suplementación se hace en algún momento del día? ¿Es preferible? No, en cualquier momento del día. Y lo puedes hacer diario, semanal, mensual, trimensual, depende de los valores. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Vamos? Vamos. Bueno, Vero, hemos invitado al doctor Ramiro Heredia, él es médico clínico, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poquito de todas las consultas y todo lo que nos pasa ahora en la época de las fiestas y demás, y bueno, cómo nos tenemos que manejar en todas estas épocas que por ahí nos estresan y andamos todos apurados, comemos mucho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, son épocas, las fiestas para nosotros son épocas del año en las cuales no es solo el 24 y el 31 de diciembre, su noche y el día siguiente, sino también el mes previo. ¿sí? Arrancan con las despedidas. Exactamente, empiezan las reuniones sociales, las despedidas de año, los balances del año que pasó, los proyectos para el año que viene, época de reencuentros y época que, desde lo que es la medicina, tenemos algunas
características puntuales de consultas médicas y trabajo en especial. En particular, esta fiesta es distinta a las que tuvimos en los últimos 2 años. ¿Sí? Recuerden que tuvimos un año 2021 en el cual estábamos casi sin vacunas contra el COVID y en el medio de una pandemia, por ahí con menos actividad del virus, pero con muchos cuidados. El año pasado estábamos mucho más vacunados, pero estamos en el medio de una ola de Omicron. Si se acuerdan, había muchos casos y estábamos con cuidados. Y este año ya estamos, por suerte, mucho mejor. Todos vacunados con más de 2, 3, 4 y algunos 5 dosis de vacunas. Muchos tuvimos COVID 1, 2 o más veces. Y la actividad del COVID este año, por suerte, es mucho menor, por más que hay otros virus también circulando, como el virus de la gripe, el virus respiratorio, que estamos atentos desde el ámbito biomédico. Este año la reunión va a ser distinta a la de los años anteriores. Probablemente quizás deberíamos prestar un poco de atención a la ventilación de los ambientes donde estamos, que es un cuidado que deberíamos, me parece que vino para quedarse en la pandemia. Ya no estamos ni con distancia ni con uso de barbijo en el ámbito familiar o domiciliario, por suerte. Y quizás estar atentos a que si alguna persona, alguno de los invitados, alguno que va a concurrir, tiene algún síntoma de lo que parezca un cuadro viral respiratorio, esa persona esté atenta, quizás no asista o quizás tome otras precauciones para no contagiar al resto, ¿sí? O sea, como una norma que me parece vino para quedarse en la pandemia. Las fiestas también son épocas en las cuales, en las reuniones previas o en los mismos eventos, tendemos a comer más calorías, más carga de comidas grasas, comidas pesadas, y muchas personas tienen enfermedades preexistentes o se presentan enfermedades en estas situaciones. Sabemos por trabajos científicos previos que aumenta hasta un 30 o 35% las consultas por enfermedad cardiovascular en la época de fiestas de fin de año. Por lo cual hay que estar atento que la persona tiene enfermedades crónicas como hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, que toma medicación, que no deje de tomarla y que también quizás sea un poco, pueda comer o alimentarse como quiera, pero cuidando algunas pautas dietarias, ¿sí? Por ejemplo, tratar de restringir un poco el sodio o la sal. Si viene haciendo una dieta muy restringida en sodio, tratar de mantenerla dentro de lo que se pueda. El consumo de alcohol que sea moderado, no en exceso. ¿cuál es el peor combo? El peor combo sería una comida muy grasosa, acompañado de hidrato de carbono con grasas, por ejemplo, una ensalada rusa o papas fritas. Sí. Y eso con alcohol, por ejemplo. Ah, acá están todos chochos. La picada. Nos suspenden todo lo más rico. Claro. Más la picada. Quizás esa carne que comemos, elegir algún corte más magro, dentro del mismo animal. Se lo podría acompañar de hojas verdes, por ejemplo, y moderar la ingesta de alcohol, por ejemplo, ¿sí? Y lo que sea de las cosas que son más de picoteo de picadas, para no perder el control, quizás servirse en un plato lo que uno va a comer en las entradas, servirse en un plato lo que uno va a comer en la postre. El bandejeo es lo peor que hay. El bandejeo es lo peor que hay. Porque uno no sabe. No ayuda mucho y aumentan las consultas por insuficiencia cardíaca, o las madres por arritmias. italianas que chupamos comida. El embuche. Y al otro día, digamos, ¿qué es bueno, digamos? Desayunar igual que siempre, frutas, hidratarse. O hacer ayuno. Pensemos también que nosotros las fiestas en el hemisferio sur las pasamos habitualmente con épocas de mucho calor. ¿Sí? Inclusive hay alertas, muchos años tuvimos alertas por las altas temperaturas, alerta naranja, alerta roja, inclusive de golpes de calor y de cosas que tenemos que prevenir en esta época. Por lo cual, quizás si una persona antes de la noche tuvo un consumo de alcohol más del habitual, con comidas grasas y probablemente nos toque calor, sería bueno que se hidrate, que coma frutas, ¿sí? Quizás que modere un poco más las ingestas. Por supuesto, nunca deje su actividad física, la actividad física que venía haciendo, que la mantenga dentro de lo que pueda, que mantenga sus medicaciones, que no se discontinúan por un evento la medicación habitual que una persona toma por sus enfermedades crónicas, ¿sí? Para tratar de pasarlas todo lo mejor posible. Si a veces escuchas, no, como comí mucho y todo, preferí no tomar la pastilla, te dicen. No, debería tomarla justo por eso también. Y el ayuno al otro día digo, bueno, no como porque ayer me maté. ¿Sirve o no sirve eso? A ver, lo que deberíamos tratar es que las personas tengan una dieta balanceada, en lo que se pueda. El ayuno el otro día, el ayuno tipo penitencia, tipo, sí, no sé, o tipo que recuperación. Estás estallado, ¿no? Que claro, bueno, está bien. Que... En eso no hay una recomendación
formal en cuanto a qué hacer. Quizás muchas personas se sientan mejor comiendo mucho más liviano o no comiendo por lo menos por varias horas del día tomando mucho siguiente. líquido por ahí. Hidratarse fundamentalmente más por la época del año que nos toca, ¿sí? La hidratación es fundamental en una persona adulta, sin enfermedades asociadas, debería tomar entre 2 litros, 2 litros y medio de agua, de acuerdo a la actividad que está haciendo también, ¿sí? Claro. Por eso, bueno, son momentos de encuentro, de balance, de proyectos y de cuidarnos todo lo que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿volvemos? Dale. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, estamos con Homero Díaz, él es kinesiólogo y bueno, hoy vamos a hablar del hombro, una articulación compleja me parece, por todo lo que ya estamos viendo y bueno, y que trae bastantes afecciones al cuerpo. ¿Cómo estás, Homero? ¿Qué tal? Sí, como dijiste, es una articulación compleja que está, digamos, unida por varias articulaciones y del cuerpo humano es la articulación más inestable. Las articulaciones tienen cierta estabilidad por los ligamentos, músculos, cápsula articular y otras estructuras y del cuerpo humano es la que más rango articular tiene, por eso es la más peligrosa a la hora ¿Qué significa que es inestable? Inestable es que la cabeza humeral coapta, se une, digamos, con la glena, digamos, de la escápula y tiene poco relieve, poca superficie de apoyo. Todo lo demás está contenido como por más partes suelta, blandas. digamos. Exacto. Y el rombo articular o el grado articular es mayor. Por eso hay que cuidarlo y hay que tener mucho cuidado a la hora de ejercitar este complejo articular. Y cuando vos hablas de cuidar y demás, digamos, ¿es muy importante la parte de muscular de esto también para que ayude a cuidarla? Sí, sí, como bien decíamos, al tener un grado articular, digamos, mayor, siempre los ejercicios se dosifican con cargas controladas. No una carga, por ejemplo, de una mancuerna inestable que puede correr el riesgo de llevar a una subluxación o a una luxación, sino siempre se sugiere con elementos que tengan una tensión controlada, como es el ejemplo de esta banda elástica. ¿Y esto cómo sería? ¿Cómo se Esto utilizaría? se utilizaría, digamos, agarrado, ¿no?, con un extremo distal, fijo en algún elemento que no se mueva y siempre la carga controlada. Ya sea uno va a analizar con el otro movimientos miembro. de este tipo. Exacto, pequeñas rotaciones, pequeña abducción, pequeña flexión, extensión, siempre controlado. Y lo bueno que tenemos con las bandas elásticas es que no vamos a tener este desequilibrio de una carga libre, como es una mancuerna. Claro, que por ahí se te va digamos, porque un movimiento mal hace que haga un esfuerzo. Exacto, con la banda elástica nos guiamos que siempre quede. Por eso rehabilitando se hace todo con esto. Todo con bandas elásticas en la actualidad, de hecho estas nos familiarizamos mucho con el tema del periodo de pandemia que hemos entrenado bastante, pero bueno, se sugiere siempre ejercitar de esto, siempre y cuando sea el hombro débil. Ahora, si tenemos un hombro doloroso, siempre conviene descoaptar la articulación. Con esto la vamos a coaptar, o sea, tener una articulación sólida o firme o estable, y si tenemos mucho dolor a nivel articular que sabemos que es bien profundo, nos conviene descoaptar. Y ahí sí agarramos la mancuerna y generamos descompresión. Peso para abajo sería. Exacto, con movimientos pendulares. Y todos estos ejercicios que vos podés hacer en tu casa, lo que sea, digamos, o que lo hagas en un gimnasio porque te lo tengas como, digamos, cuando hay dolor hay que frenar. Siempre se trabaja en los movimientos con el rango de no dolor. Con el dolor siempre hay que bajar el metabolismo porque nos indica que ahí en la zona el metabolismo está aumentado, y siempre con el tema de hielo, bajar el metabolismo hasta que no haya dolor. Y después siempre trabajar en movimientos que no generen ninguna molestia ni dolor. He escuchado mucho el manguito rotador. ¿Tiene que ver con esto? Sí, sí, el manguito rotador, que es un complejo obviamente de 3 músculos, como bien lo dice la palabra, actúa mucho en las rotaciones, y cuando uno rota externamente, la cabeza del húmero queda en desventaja con la articulación de la escápula y del hombro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del cuidado de las rotaciones. ¿Y por qué duele o molesta? ¿Porque se altera algún ligamento o es muscular? Hay un músculo que es el tendón del supraespinoso que pasa por un lugar muy finito acá, entre el acromio y el húmero, y cuando genera una abducción o una rotación se comprime más. Eso hace que se irrite más ese tendón. Por eso duele. Por eso duele, exacto. Y eso, digamos, que hay que evitar esos movimientos para atrás. ¿Cuál exacto. es el que...? Rotaciones excesivas y abducciones más de 90 grados, o sea, mayor a 90 grados. Eso no. Eso no, prohibido hasta que se vaya bien el dolor puntual de ahí. Y después de a poco empezar. Y después de a poco progresivo, siempre las mismas siglas, lento, gradual y progresivo. Bueno, eso es interesante. Bueno, muchísimas gracias, Homero. Gracias a vos.
Simmons, descansá en primera clase. Bueno, entonces ya sabemos, tratar de evitar lugares con mucho ruido, el tema de la pirotecnia, que ya realmente cada día es menos bienvenido en todos lados. Sí, exactamente. Pero no solo los animales, también lo padecen los niños. Sí. El tema de la vitamina D, muy importante. Hay que ver en qué momento uno tiene que hacerse los test, porque la verdad que 50% es un montón. Sí, y el tema de los excesos, obviamente que es cuidarse en toda esta época. Hay que ver los menúes, qué cocinamos. Y ver, bueno, obviamente qué patología previa que tenemos, entonces ahí es más donde tenemos que hacer foco. Bueno, disfrutar, pero también cuidarse un poquito. Exactamente, bueno. ¿Nos reencontramos en la próxima? Dale, nos vemos. Gracias, hasta la próxima.